uno tenga una confirmación endoscópica o tenga una confirmación por algún otro método, uno siempre tiene que apoyarse en más de uno porque puede haber cepas que no sean toxigénicas. O puede haber cepas toxigénicas pero que no están en gran cantidad y no dan la patología. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que hay? Hay varias posibilidades. Por un lado, el método biológico, que es el que yo les mostré recién, poner un filtrado de materia fecal sobre células en cultivo y ver si hay el redondeo característico. Y además, comprobar que es neutralizado por antitoxina, con lo cual yo sé que eso es específico. De todas maneras, les digo que el aspecto de las células, cuando uno le pone un filtrado positivo, es muy característico. Es decir, da títulos muy altos, nosotros neutralizamos, pero es como que siempre no hemos tenido fallos en ese sentido. Es decir, siempre que tengo un efecto citopático característico, cuando neutralizo me da que es, digamos, neutraliza. ¿Qué tiempo lleva visualizar el ensayo, digamos? Normalmente tenés 24 o 48 horas de cultivo con las células. ¿Sí? Bien. Los inmunoensayos, que son la mayoría de los métodos comerciales que se trabajan, que les voy a mostrar un poco algunos valores de sensibilidad y especificidad, que son los que están accesibles, entre comillas, porque en realidad no es tan fácil tener estos kits comerciales. Algunos hay dificultad para entrarlos, son caros, son muy caros. Recuerden que nosotros pagamos, incluso nosotros pagamos por lo menos 3 veces el precio que tiene el kit en dólares, y eso puede encarecerse en otros ámbitos. Hay ensayos por PCR que normalmente son desarrollados en cada laboratorio. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con un grupo de Rosario, que ellos habían desarrollado un ensayo de PCR para la toxina B. ¿Sí? Otra forma es detectar el antígeno común, que también hay kits comerciales. El antígeno común es glutamato de deshidrogenasa y es como si yo estuviera detectando el microorganismo de forma independiente del cultivo. Y también aislamiento del microorganismo. Pero recuerden que aislar el microorganismo no es suficiente. Bueno, aquí les muestro un poco los valores de sensibilidad y especificidad de los kits comerciales que andan dando vueltas. Fíjense que hay varias marcas de varios proveedores, son los que normalmente se tiene acceso, y los valores de sensibilidad y especificidad, lo mismo que valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, varían enormemente entre los distintos métodos. Esto, por supuesto, está, fíjense que son relativos a la referencia que es el ensayo en células. El ensayo en células se considera el método gold estándar para los clínicos. Entonces, todo esto está referido a esos ensayos. ¿El vida, disculpa, el vida solamente la toxina A detecta o sí, no? Sí, porque los kits comerciales tienen, por ejemplo, algunos detectan A y B juntas y no te dicen cuál es. Otros detectan solamente A. Entonces, algunos, en los casos que haya una cepa que sea B positiva y A negativa, puede ocurrir que los que detectan el A, obviamente le van a dar. Porque viste que ahora utilizan método con oro y plata coloidal. Entonces, yo no sé si estarán acá en el mercado, pero con rojo se ve el oro coloidal, detectan la A, y con se ve azul, oscurito, la plata coloidal, entonces tenés los dos patrones positivos y la posibilidad de detectarlos por separado. Pero solamente el VIDAS es un método bastante sensible, pero lo que pasa es que si detecta solamente la A, claro, utiliza... Hay constante desarrollo. A veces pasa que el desarrollo va, por ahí a veces sale la difusión de los métodos cuando todavía no están del todo probados, o ni siquiera nos contaban ayer que había anunciado una PCR en tiempo real para la región de Pichile y no está en el mercado. Así está la propaganda, pero no está en el mercado. Entonces, bueno, hay también ese tipo de problemas.
Entonces, hay muchos métodos de detección. Existen los métodos de detección. Todos son de costos elevados y muchos no están disponibles en los laboratorios. Es decir, es difícil acceso. Entonces, la manera de solucionarlo, que vino un poquito relacionado con el trabajo de Fernando en otro sistema, porque nosotros también necesitábamos diagnosticar, saber si tenían las toxinas y no teníamos comerciales, fue probar sobre células Mero, poner a punto nuestro ensayo biológico, que es el método de paso, es el método de referencia, y detectar toxinas por métodos inmunoquímicos, pero por fuera de los sistemas comerciales. Nosotros desarrollamos un blog que funciona bastante bien, ¿sí? Hasta ahora ha funcionado muy bien, con antitoxinas comerciales, donde nosotros usamos la antitoxina para revelar ese doctor. Ahora yo les voy a mostrar algunas imágenes. La antitoxina en realidad son monoclonales generados en ratón, después nosotros vamos con un antirratón biotinilado y después lo revelamos. ¿Sí? La verdad que si uno mira la muestra y dice, bueno, voy a hacer un control donde voy a poner la toxina o la muestra sobre un papel y después lo voy a revelar y dice, bueno, voy a tener falso positivo por todos lados. Sin embargo, no es así, anda bastante bien. Lo que pasa es que es un método que tiene un recorrido de la variable un poco estrecho y habría que trabajar un poquito con algunas otras aproximaciones. Pero anda muy bien. Bueno, la cuestión es que teniendo en cuenta toda esta realidad, nosotros encaramos este proyecto de extensión donde participan docentes y alumnos de la facultad y donde se han sumado a lo largo del tiempo muchos centros de salud que nos han mandado sus muestras y hemos hecho algunos estudios en conjunto. El inicio de los estudios fue con el grupo de Rosario, del CEMAR y del ECAS de Rosario, que son centros municipales donde ellos habían desarrollado la PCR y la primera idea era contrastar sus resultados con el ensayo de referencia que nosotros habíamos desarrollado. Entonces, hay como dos grandes objetivos. Los inmediatos es transferir las técnicas que están en funcionamiento. Veo factible transferir obviamente las técnicas inmunoquímicas, la de células es más complicada y estamos dispuestos a mantenerlas nosotros. Eso puede contribuir al diagnóstico, pero también un poquito más allá a ver un poquito cómo es la epidemiología de la enfermedad actualmente, porque eso va variando con el tiempo. Y objetivos mediatos es desarrollar una ELISA con anticuerpos comerciales en principio y después producidos por nosotros, que ya lo estamos haciendo, y optimizar una PCR para detectar cepas toxigénicas de nuestro edificio. La PCR, hay varios primers publicados, pero uno tiene que elegir, digamos, depende del primer que uno utilice, son los resultados que va a obtener. Yo les voy a mostrar algunos campos. Y acá les muestro un poquito cómo fue la evolución del proyecto. Los primeros contactos con hospitales, pero sin pensar en diagnóstico, fueron alrededor del 2000, donde ahí obtuvimos nuestras primeras cepas que nos dieron los hospitales. Yo digo, el hospital que nos ayudó mucho es el Muniz, ¿no? El servicio de arqueología del Muniz. Ahí nos dieron nuestras primeras cepas de los difíciles, donde empezamos a aprender a cultivar, ¿sí? Al principio era muy difícil incluso el cultivo. Y en el 2007, a raíz de justamente lo que se había desarrollado en la detección de toxinas y el diagnóstico interno, digamos, por el desarrollo de la investigación, se inició el proyecto de extensión del que estamos hablando, donde los primeros 3 centros fueron, como les decía, el CEMAR y el ECA de Rosario, y el Muniz, que ya venía históricamente con nosotros. Con ellos trabajamos en la contratación justamente de esos resultados por PCR con los nuestros, y en el 2011
se hizo un estudio multicéntrico que fue coordinado por la Asociación Argentina de Microbiología en un programa de vigilancia nacional de diarreas muy difíciles, donde hubo una gran cantidad de centros que participaron y donde se hicieron métodos comerciales, se hizo cultivo en todos los centros, se hizo PCR para todas las muestras y nosotros hicimos el dot e hicimos el ensayo biológico. Y en el 2012, que es esta serie de encuentros que estamos teniendo, estamos trabajando un poco sobre los centros de la zona. En realidad empezamos al revés, porque los centros, el primer contacto que hicimos, que lo hizo Fernando en un congreso, fue la gente de Rosario, que dijeron, nosotros tenemos una PCR, lo vamos a comprobar esto, y así surgió. Y al principio lo que hicimos, incorporar muchos centros porque no sabíamos cómo iba a ir el tema del manejo de las muestras, y así que bueno, estamos empezando al revés. De todas maneras, con el estudio multicéntrico, que ahí recibimos una gran cantidad de muestras, se pudo afrontar sin ningún problema. Por supuesto, nosotros no hacemos el tema de determinación de los genes. Nosotros hacemos una confirmación y hacemos un trabajo que tenemos que juntar una cierta cantidad de muestras, por ejemplo, para el ensayo biológico. Pero hay técnicas que son fácilmente transferibles. Bien, ¿cómo se ven las células Vero en el ensayo biológico? Sin hacerle la aplicación del esqueleto ni nada de lo que hicimos ahí. Fíjense que es muy claro el efecto. Estas son las células de control, bien parejitas, bien unidas, no hay ningún problema, no están brillantes, que eso es un signo malo para las células. ¿Y qué es lo que pasa cuando le pongo una cepa hospitalaria, una cepa hospitalaria que es muy difícil, que esta es una cepa de Muñiz, que es positiva para las dos toxinas? ¿Sí? Fíjense que el efecto es incomún, ese redondeo y ese desprendimiento celular es un efecto citopático muy característico. A veces hay efectos citopáticos diferentes, ¿no? Pero este es bien característico de los. Estos son los dos bloques, ¿sí? Estas son dos cepas reveladas contra la toxina A y contra la toxina B. Siempre la toxina B revela un poquitito menos. Esto se ve, nosotros hacemos una titulación, vamos diluyendo la muestra y vemos hasta qué título da la mancha. Este es un método que en principio para detectar qué tipo de toxina está produciendo anda bien. Por supuesto hay que desarrollar otro tipo de método para afinar un poquito más la sensibilidad, pero nos anduvo muy bien hasta ahora y lo hemos aplicado a cientos de muestras y anda muy bien. Bueno, ¿cuál fue el esquema que nosotros trabajamos con los centros de salud o con los laboratorios? La muestra en materia fecal en el hospital o en el centro de salud se mezcla con un volumen de solución fisiológica, se centrifuga y se filtra. Este agregado a este volumen de solución fisiológica es para poder filtrarla. Se filtra a través de un filtro de 45 micrones, de 0,45. Y se puede congelar hasta la determinación. Se puede congelar, lo ideal es congelar a menos 80, pero eso no está muy difundido. A menos 20 se puede congelar y eso se puede mantener durante un tiempo y después se envía y nosotros enseguida le ponemos a menos 80. De todas maneras hicimos estudios de conservación y a menos 20 es aceptable mantenerlo durante un tiempo, ¿sí? En realidad hay que cuidar muy bien la conservación de la muestra porque eso puede hacer que los títulos bajen más. Bueno, hacemos el ensayo biológico, que es el redondeo de ese celular que les mostré, y confirmamos los positivos con antitoxina B. ¿Sí? ¿Por qué antitoxina B? Porque el efecto biológico básicamente está debido, ese redondeo básicamente está debido a la toxina B. Y después hacemos con la misma muestra dot plot contra toxina A y contra toxina B. Entonces tenemos un panorama general de lo que pasa con esa muestra. Paralelamente, este es un protocolo de lo que hicimos con Rosario, ellos hacían de cada una de las muestras la PCR para la